Aquí estamos, tripulación. El plan era sencillo: conquistar Methoni. I love you, man. Pero conquistar un castillo con este calor y sin una cerveza fría en kilómetros a la redonda. He oído historias de este sitio. Venecianos, turcos, piratas. Venecianos, buena gente. Seguramente sabían apreciar una buena birra. Suscríbete para más aventuras históricas y más resacas. Unas buenas birras para todos. Vaya por Dios, tócate los huevos. Justo ahora que iba a visitar el castillo, resulta que está prohibido el acceso con el chinchorro al embarcadero al que fui anoche. Bueno, no me han llegado a decir si sí o si no, pero miré a aquel de allí, al que está en el espigón, porque si no, pues no podría bajar. ¡Vamos, chavalería! Pues nada, a grandes males, grandes remedios. Estamos aquí en el otro muelle. Bueno, también en las rocas podría haber amarrado, pero bueno, creo que aquí para un rato no molesto a nadie. La última línea está ahí de Codera. Así que nos vamos a visitar el castillo de Methoni. Tendremos que caminar un poco más, pero bueno, no importa. Ya sabéis que tengo una forma física pletórica gracias a la ingente cantidad de deporte que acostumbro a desarrollar todos los días. Mira qué bien. Hay aquí hasta un banco de mecánico y todo si necesitas hacer alguna reparación y montar un aprieto de banco. Aquí tenemos una báscula romana. Un banquito último modelo, muy bien presentado. Región del Peloponeso, bienvenidos. Un destino mítico. Coño, ¿y ese puente? Ah, claro. Hostia, eso es el canal de Corinto. Hombre, mira, y pone en Basia, eso ya lo hemos visitado. Bueno, esto está hecho una mierda, ¿eh? Por cierto, leí ayer que no está permitido grabar dentro del recinto. Bueno, le van a dar por el culo hasta que me echen, claro. Ya les ha atracado un auxiliar ahí en el muelle que está prohibido hoy. Bueno, no sé si está prohibido porque el muelle en sí está hecho una mierda, pero bueno, no sé, es hormigón o que está caído en algún trozo. Tiene unas vallas que ya indica que, bueno, y pone prohibido el acceso. Pero ayer me lo salté por el forro de los huevos. El caso es que hoy no veo tanto meneo, igual es que es la hora de comer. ¡Au! Pero ayer estaban ahí con las excavadoras y tal. De hecho, no sé si tienen ahí una góndola o es un barco, pero vamos, estaban como poniendo arena en la playa. A lo mejor es por esa la historia de que hayan prohibido el acceso al muelle. Pues mira con qué facilidad y qué poco impedimento les ponen aquí para echar los barquitos al agua, que aparentemente los tiran aquí mismo por la playa. Mira, eso no está prohibido. Me ha sorprendido que hubiera tantas prohibiciones en el castillo. No se puede comer, no se puede fumar, no se puede volar dron, no se puede grabar. Joder, la hostia, para ser Grecia, cuántas prohibiciones, ¿no? Ya van aprendiendo ya del resto de Europa. Prohibistán. Mirad qué majo que luce ahí el Resaca. Qué maravilla más maravillosa. Nada, mira cómo han solucionado estos otros lo de la prohibición de usar el muelle. Han dejado el auxiliar directamente en la playa. A mí es que eso me da cierto pánico, ¿sabes? Entonces lo que vale el motor, el auxiliar, el chinchorro, la funda, el depósito, eso. Es que, en fin, aquí no parecen nada chorizos los griegos, pero vamos, ya sabéis, no hace falta que la gente en su conjunto sea maravillosa. Con que haya un chorizo o dos en cada sitio ya te han bailado, sabes, tus bienes. Aunque la gente en general sea maravillosa, uno o dos hijos de puta son suficientes para joderte la estancia y la cartera. Me di un paseíto aquí al anochecer ayer y bueno, estaban aquí una especie de coro cantando y bailando unos bailes griegos muy poco activos, la verdad. De repente hacían así, se movían un poco y hacían como si les hubieran metido una entallada por vía anal, vamos, un baile más raro que la de Dios.
que tenía menos gracia. Tenían menos gracia que un chino bailando sevillana. Pasé ayer anoche por este hotel y me dije, joder, estos han debido pasar a mejor vida. Se habrán hartado de ganar dinero, ¿no? Pero tenían actividad, mira qué maravilla. 3 contenedores de basura, los 3 iguales, para tirar la basura. Cosa más sencilla y peor no puede ser. Aquí el foso de fusilar al invasor, fijaros, el puente abovedado. Bueno, voy a ir guardando la cámara para que no me toquen los cojones en cuanto llegue, por lo menos para acceder a la puerta, ¿no? Una cosa es que me vaya a saltar la prohibición y otra cosa es que entre grabando, que es el gilipollas. Dice, oye, ¿y tú qué colonia usas? Dice, yo ninguna. Yo me ducho y me fumo 3 porros. ¿Cómo? Sí, así salgo de casa limpito y perfumado. Aquí hay que meter cerveza. Y después de esta gracieta tan divertida, vamos a ir a lo que realmente importa. Vamos a ir a los agradecimientos fundamentales en esta vida barcofláutica. Y no tenemos más que agradecer enormemente a Salva Lardero, de mi pueblo, evidentemente. Aunque yo no sé, conozco un Salva Lardero, conozco más Salvas, pero Salva Lardero has identificado y con ese apellido que me muestras, la verdad es que no sé quién eres, pero te estoy grandemente agradecido a Salva Lardero, porque Salva Lardero, usando este enlace que se muestra aquí, o el código QR, o el enlace que está en la caja de descripción y que dice compartimos una cerveza, me ha enviado unas buenas cervezas a bordo del Resaca para seguir navegando, surcando los mares cerveciles con el apoyo burbujeante de nuestros amigos, en este caso Salva Lardero, que es un tío genial, un tío bandera donde los haya, un elemento de categoría. Muchísimas gracias, Salva, tío. Estoy encantado porque gracias a tripulación como tú, gente fantástica, me voy a enchufar esta cerveza indescriptible a tu salud, que está bien buena, y por eso en tu honor vamos a llenar nuestro cuerpo de gas carbónico. Mira que espuma, que espuma más rica, madre mía, Dios bendito. El Señor nos ha bendecido con este líquido de sabor indescriptible. Macho, qué placer, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias, eres de lo bueno, lo mejor, lo superior. Espero que nos veamos y poder compartir unas cervezas físicas en nuestro pueblo, lo cual no va a ser difícil porque cuando vuelvo a mi pueblo mis objetivos fundamentales radican en comer casquería, cosas que no como por aquí, ponerme hasta el culo de cerveza con los amigos. Así que nos vemos pronto, amigo. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Tienen los amigos helenos una aplicación que es para toda Grecia, con todos los museos o todos los monumentos a visitar, y está muy bien porque en una sola app pues tienes toda la guía, lo que es pues lo típico, la guía, el punto 1, el punto 2, el tal, la historia, y bueno, pues eso está muy bien, que no tener que tener 14 aplicaciones o 14 guías, una para cada monumento. Os voy a dejar, por si acaso venís o queréis cuchichearlo, los enlaces de las apps en la caja de descripción, y así podéis ir preparando el terreno antes de venir. Y si venís, pues mira, una cosa que ya tenéis ganada, porque también si en el hotel o en el barco con el Starlink o de la forma que queráis, también podéis descargar el contenido para cada visita, para cada monumento, y así no necesitáis usar datos mientras estáis visitando lo que corresponda. La importancia de la ciudad en el siglo XIII queda atestiguada por el hecho de que se menciona explícitamente en el Acuerdo de Partición del Imperio Bizantino, redactado entre los cruzados durante la Cuarta Cruzada en 1204. Methoni fue conquistada por los cruzados en 1205. En la zona situada delante y a lo largo de la muralla intermedia se encontraba la plaza rectangular central del asentamiento, conocida en los mapas venecianos como la Gran Plaza de Armas. Este era el punto central del castillo, donde se reunía la vida comercial y social de la ciudad veneciana y otomana. Hoy se conservan en esta zona diversos restos arqueológicos que atestiguan el esplendor de esta gran ciudad-castillo.
En el centro de la plaza se alza una columna de granito rojo de 3,67 metros de altura. La columna procede probablemente de un naufragio hallado en el promontorio de Spiza, en la isla de Sapienza, frente a Methoni, conocido como el naufragio de las columnas. Una columna similar se encuentra hoy en la plaza de San Marcos de Venecia. El capitel es veneciano y la inscripción de la columna lleva la fecha de 1493. El capitel también representa el león de Venecia y un escudo de armas, hoy desgastado, probablemente perteneciente al entonces gobernador de Methoni, Pietro da Canal. Encima del capitel hay una placa rectangular plana con decoración en relieve, en cuyos lados están tallados 3 escudos de armas. La parte norte de las murallas de Methoni sirvió como fortaleza principal, la parte más fortificada del castillo. Hostia, no te creas que esos maderos van a durar toda la vida, ¿eh? Soportando todas las piezas que le faltan a este arco. Yeah. La fortaleza, varias casas y la mezquita del sultán Murad III. A lo largo de la muralla intermedia, al este de la puerta de la ciudadela, había crecido un gran complejo residencial en contacto con la muralla, y parte de él era una torre de la muralla a la que se había añadido una superestructura de madera. Aquí todavía no han venido a cortar el césped, ¿eh? En verano, creo que aquí tienes todos los puntos para irte con garrapatas y picaduras de 27.000 bichos. Que, bueno, la plaza de armas sí que habían cortado la hierba y no sé, quizás a medida que avance la estación Desde donde se esperaba, pongan esto un poquito más en orden. 5 pavos cuesta entrar aquí a todo esto. No sé yo si es muy seguro bajar por ahí. Pero bueno, nos la jugaremos. Así que bombardearon esto en la Segunda Guerra Mundial también, ¿eh? Joder, madre puta mierda que hay por aquí. Bueno, no te digo yo que no montaran aquí algún Flak 88, ¿no? Porque, bueno, la ruta de los cargueros. Hombre, tienes aquí una buena explanada para zumbar a los navíos. Así que, en fin, pues hay cañones. Digo yo, ¿no? No creo que lo bombardearan porque estaba aquí la gente tomando el sol. ¡Hala! ¡A la aventura! Te digo yo que no se me caiga esto encima. Ya, sea mi última expedición. Este morrión que llevo de tela, muy bueno para el sol, pero no sé yo si contra un canto rodado puntiagudo iba a ser suficiente. Esto de la edad, me meo, vamos, continuamente. Ay, madre mía. Pues yo creo que no nos vamos a ir de aquí sin echar un meo, de esta zona oculta. En cuanto me saque la chorra, ha de venir alguien a mirar el paquete. Bueno, ¿cómo se llamaba esto? Tronera, ¿no? Dios, qué de cardos borriqueros. Unos bichos por aquí, unos abejorros enormes, negros. Parecen elefantes voladores. El otro día entró uno en el barco y se metió dentro de un armario. Un agujerito de esos pequeñitos que tiene para meter el dedo y abrir. Me cago, míralo. Qué puto monstruo, colega. Joder, la Virgen. Cristo. Bueno, que le den por el culo. No me vaya a agachar tanto. Coño, un pararrayos. Tiene toda la pinta de ser uno de esos antiguos modelos radiactivos. ¿Sabéis lo que se echa en falta en este castillo? Una terracita con un cañero para sentarse a echar unas cañitas, unas buenas cervecitas frescas para hacer un alto en el camino. Bueno, un edificio con una arcada ahí, ¿no? No recuerdo si se llaman arcadas, esos muros de contención que ya no son muros, que son arcos, para evitar que se abran. Pero no, seguramente si está eso ahí es porque antes tenía otro tejado que no era 2 aguas, alguna cúpula o algo así, que creo que es lo que tendía a tirar las paredes hacia afuera. Porque si este tejado tuviera vigas delta dentro, pues entonces no habría ese problema de que tirara las paredes hacia afuera. Coño, hay un búho, una paloma ahí dentro. Pues sí, es lo que aparentaba ser una capilla. Un botafumeiro. Y para ir las palomas haciendo los ruidos que hagan las palomas. Madre mía. Este Cristo está hecho a mierda, tú. Está fresquito aquí. Ay, madre. Bueno, pues sí.
Coño, ahí hay una pirámide. Oye, qué solazo, ¿no? Madre mía, si no llego a traer las gafas de sol, muero aquí. En fin, diría yo que nos vamos a ir a ver lo más importante, que va a ser el torreón, no sé si es hexagonal, una cúpula ahí, seguramente es el respiradero de una Santa Bárbara, que aquí en tierra, joder, ya no me acuerdo cómo se llama. Coño, Polvorín, ¿cómo se va a llamar? Ay, zona de pulpo. Pues a ver si me pongo las pilas, que no hago más que hablar de pulpos, pero no salgo a pescar. Ya me vale. Joder, qué cosa más rara esos arcos, ¿no? Esto es piedra de más calidad. Y tienen restos de pedrolos de haber reconstruido algo. No me cago en la hostia puta, no me jodas. Dios, joder. En una de estas me quedo lisiado. Coño, qué bonito. Podría haber venido aquí con la Zodiac, joder. Hubiera pagado acaparado aquí, no hubiera pagado los 5 euros. Pues mira, ya sabéis lo que podéis hacer. Aquí tenían que tener un puente levadizo, como es normal y corriente. No está muy sucia el agua, la verdad. Si os gustan las piedras, este es vuestro lugar. Bueno, aquí ya tienes estas escaleritas. Directamente falta una argolla para andar la Zodiac. Qué algas más raras se han preparado ahí. De la caloracha que tiene que coger ese agua. Hostia. Hostia, esto yo creo que en España tendría, o estaría cerrado, o yo diría que es casi seguro que tendría un mallazo ahí, porque estos ladrillos dudo que no se caiga al menos alguno cada año. Llamadme temeroso de Dios, pero en fin, apunta maneras, ¿no? Hostia puta, no me jodas. Onda, espera, ¿hasta dónde se sube por aquí? Dios mío, que no suba más. Bueno, unos buenos tablones que cumplen la función. Hostia. Miro por los agujeros y me quedo ciego del sol. Ya te digo. Pues lo que también te digo es que siendo como es Grecia zona sísmica, no sé ni cómo aguanta en pie esto. Ay, madre, ahora bajar es más peligroso. Dios bendito. Mira, estos son esos escalones que, si no recuerdo mal, están diseñados para que puedan subir por aquí los caballos. Tampoco es para ir muy lejos, ¿no? Coño, no hemos llegado a salir a esas almenas. Pues seguramente tendrían dentro antes algunas escaleras de madera para acceder ahí, para no cargar más de peso la estructura. Bueno, pues, ¡hala! Ya lo has visto, ¿no? Pues venga, vámonos. La isla. Bueno, yo he leído en algún sitio que a esa isla y a sus playas van barcos turísticos desde Mezoni, pero la verdad es que no he visto un embarcadero donde puedan atracar y zarpar esos barcos. Pececicos por ahí, menos en la nevera mía, están por todas partes. Hay que moverse, porque hay que aprovechar esta ligera brisa que tenemos para ir a Pilos. Oye, qué raro que, siendo esto así como lo más fundamentaloide del castillo, joder, no haya una triste código QR, un numerito de esos con un audio para contar la historia de esta torre. Se andan con chorradas. ¿Cómo resbalas tú? ¡Hostia puta! La fortaleza marítima octogonal está construida en una isleta al sur del castillo. El complejo de la fortaleza consta de 2 octógonos concéntricos, la torre principal y la muralla perimetral. La torre, con una altura de 12,50 metros, forma un corredor con almenas, mientras que en su parte superior se eleva hasta los 17,80 metros. En su interior está cubierta por una cúpula semicilíndrica de ladrillo. Desde la puerta de la torre, una escalera de piedra abierta, en el espesor de la muralla, conduce al primer piso, donde hay una sala con troneras de cañón alrededor. Inicialmente, se construyeron 4 pisos de madera, comunicados entre sí, al parecer por escaleras de madera. Pues he acertado, escaleras de madera, claro, no las iban a haber hecho de aluminio o de fibra de carbono. ¿De qué iban a ser? Si no son de piedra, pues son de madera. ¿Qué os parece? Exposición cultureta a tope, ¿eh? Estáis viendo
toda Grecia sin salir de casa. Os voy a joder el plan al final de venir a visitar Grecia. ¿Qué voy a ir? Si ya he estado a bordo del Resaca, visitando Grecia con toda esta cantidad de aportación de datos que nos está sumergiendo Resaca en la cultura y en la historia helena. Hombre, desde luego no es el Castillo de la Mola en cuanto a tamaño, pero bueno, tiene sus distancias este castillo. Indudablemente es abismalmente más antiguo. Es que tiene cojones, que mediados del siglo XIX o por ahí, no te digo acercándote al final, te prepares una super fortaleza de la hostia, joder, y en 4 días salen los obuses y todo a tomar por el culo. 20 años construyendo y cuando terminas no vale ni para tomar por culo. Es como lo de los canales en Europa para el transporte fluvial, que bueno, si bien es cierto que sobre todo pues en la zona de Holanda y Alemania por allá arriba pues todavía se usan algo, pero vamos, Canal du Midi y todo eso casi que según que lo terminaron quedó destinado al uso turístico. Así que todo esto debido a la aparición del tren. Ya ves, hubieran hecho 200 años o 300 antes, por lo menos lo hubieran amortizado, pero es que, ya te digo, justo terminas una obra faraónica y patapum, todos tus cálculos a tomar por el bendito culo. La ciudad veneciana, y por consiguiente, el asentamiento de la época otomana, se desarrollaron en la ciudad principalmente amurallada del castillo. Durante el periodo de prosperidad de Methoni, del siglo XIII al XV, llegaron a la ciudad marineros y mercaderes de todas partes del Mediterráneo, que junto con los peregrinos a Tierra Santa y los griegos de los alrededores, formaron un variado mosaico. La imagen de la ciudad surge tanto de los textos de los viajeros como de los documentos conservados en los archivos venecianos. Casi todos describen la ciudad veneciana como densamente poblada, con calles estrechas y casas de madera construidas muy juntas. También se menciona la existencia de molinos de viento y el mercado de Methoni se describe como muy bueno y rico. Sin embargo, incluso durante el periodo otomano, la imagen de la ciudad no es muy diferente, aunque ha perdido su carácter cosmopolita. La población es exclusivamente musulmana, ya que los habitantes cristianos fueron masacrados o exterminados durante la ocupación del castillo en 1500. Allahu Akbar. Durante la segunda ocupación veneciana, de 1686 a 1715, la composición de la población volvió a cambiar. La mayoría de los habitantes seguían ahora la doctrina latina. Se restauraron las iglesias y monasterios de las confesiones occidentales y la administración veneciana se esforzó por estimular la vida comercial y social de Methoni. Con la reconquista de Methoni por la administración turca en 1715 Vaya por Dios. y hasta el comienzo de la Revolución griega en 1821, la ciudad decayó gradualmente. Típico. La última imagen del asentamiento procede de los franceses del cuerpo expedicionario al mando del general Mesón, que vivieron en el castillo a partir de 1828. El mercado de la ciudad, como en la época otomana, ocupaba la calle central adoquinada del castillo. El asentamiento del castillo en 1829 contaba con muy pocas casas habitables, ya que el resto se habían derrumbado. Gran parte de ellas fueron demolidas por los ingenieros franceses del general Mesón, tanto para descontaminar el lugar como para evitar accidentes causados por el derrumbe de las ruinas, y el asentamiento moderno se planificó fuera de las murallas del castillo. Coño, o sea que prácticamente durante bastante tiempo esto fue, digamos, en sí la ciudad. Pues sí, claro, cuando vives en una época en la que no vienen más que otomanos a bombardearte, pues lo normal es, si puedes, hacerte la casa dentro de las murallas. Pues nada, volvemos por donde hemos entrado. He recogido ya el barquito, ya está el cofre aquel perfectamente seco, limpio. He vuelto a meter las mierdas dentro, incluso he metido más mierdas de las que había,
he liberado espacio debajo de la mesa, a lo mejor. Si continúo un poquito con ese proceso, existe la posibilidad hasta de que pueda sentarme en el sofá del otro lado y así no tenga que estar levantando la mesa, que es la que me impide llegar al baño a mear. Tengo que pasar por ahí como una puta lagartija. La garita de Paganini, un cañón nunca está de más, una fortaleza. Bueno, ya veis, está bien la fortaleza, pero bueno, no es nada del otro mundo, así que mucho más de 5 euros pues sería un poquito fuera de lugar, pero bueno, 5 pavos teniendo en cuenta cómo está el asunto de la inflación últimamente, pues podría ser razonable. Bueno, es para pagar el sueldo de los que están ahí cobrando el ticket. Señor, ya hemos detenido a todos los homosexuales, como usted ordenó. Este me la va a liar. Comandante, ¿cuándo he ordenado yo eso? Usted ordenó detener a todos los Julais. A los Jedis, dije los Jedis. No oigo bien y no puedo leerle los labios. Vete por ahí, coño. No se le entiende y la culpa es mía. Vamos a ir por el pueblo para que veáis un poquito. Ah, no, calla. Vamos a ir por el pueblo. Dice el gilipollas, vamos a ir por el pueblo. Si lo que tengo que es ir al supermercado, comprar productos frescos. También podría comprar en Pilos, que es a donde voy ahora. Pero bueno, vamos y dejamos alguna comprita hecha, como Dios manda. Sombreros. Ya no necesito comprar sombreros. ¿Os gustan mis morriones? Os dejo el enlace de Morriones López en la caja de descripción. No tengo comisión, pero son de unos amigos. Y bueno, si os gustan, tampoco voy a dejar de poneros el enlace solo porque no vaya a llevarme 20 putos céntimos o de un morrión. Así que, bueno, veis que no solo por el interés te quiero, Andrés, sino que me debo a la tripulación y a la audiencia de este bendito canal. Mi gratitud por vuestra santa compañía. Mira, qué elegante. Coño, ¿pero esto es un bar o qué? Pues no sé qué decir, tiene toda la pinta, pero vamos. Yo creo que están un poco... como que... Calla, coño. Como que todavía no han llegado a la época turística estival. Vamos a ver dónde coño está el supermercado. Joder. Ahora te quitan Google Maps, tú. Y sería como si te arrancaran un huevo, tú. Vete otra vez por ahí a buscar mapas, bueno, a preguntar a la gente, en fin. No todos son ventajas, pero a ver las haylas. Hay una cosa que no sé si os habéis fijado en Grecia. Bueno, esta calle pues se puede tener más tendencia a que sea así, pero en general falta muchísima señalización horizontal, es decir, las calles no están pintadas casi ninguna. De hecho, tampoco en este pueblo estaban pintadas, y que es, bueno, infinitamente más grande. Me refiero a Kalamata. Y vamos por ahí y vamos. Las rayas de dividir el carril, los sentidos del carril inexistentes. Hombre, esto es que pues es un pueblecico, ¿no? Mira, aquí, anda, eso tiene toda la pinta de ser el ayuntamiento. Aquí unas buenas cervecitas al atardecer, ¿verdad? Ya con la fresca. Mira, coleccionan pajaritos por aquí. Bueno, el sitio es tranquilo de cojones, ¿no? No sé dónde estará la gente, ni si tendrán aquí un polígono industrial en este pueblo. Coño, una cabina de teléfonos otra vez. Arrea Candelaria. Bueno, imagínate. No, pues directamente han dicho, ¿para qué quitarlas? Porque, bueno, resulta más que evidente que está fuera de uso. A ver, ¿hay alguien ahí? ¿Es el enemigo? Oye, que a ver si dejáis de disparar, ¿eh? No hay nadie. Hemos ganado la batalla. A tomar por culo. Un nuevo territorio conquistado. En nombre de Resaca. ¡Opa, pues! ¡Gloria al navío y a birra España! Excuse me. Raúl, duque del condado de Mezoni. Es extraño, porque aquí ya, ciertamente y un tanto metido hacia dentro del pueblo, hay este edificio, viejo de cojones, hecho un puto desastre, hundido, semi-hundido. Pero lo que me extraña es que, bueno, el resto de edificios no parecen demasiado antiguos.
rodeando a este, ¿no? Eso, bueno, da que pensar que a lo mejor ha ocurrido algún desastre que los ha tirado por tierra a la mayoría de los edificios, porque, bueno, en fin, ¿qué te quiero decir? Que tú vas para España, no sé, Viana, en Navarra, o, bueno, un montón de sitios, ¿no? Donde vas y, bueno, pues el pueblo es antiguo, pues, hombre, alguna hay casas nuevas, pero vamos, o sea, casas viejas hay por doquier. Y aquí, sin embargo, pues hay un montón de casas que no son tan antiguas y de vez en cuando, pues alguna vieja. Eso lo que quiero decir es que cabe pensar que en su momento pues hubiera muchísimas más casas antiguas que se han ido a tomar por el culo, ¿no? Las cebollas están bastante hechas mierda en general, las últimas que he visto y que he comprado. Sin embargo, los tomates, no te digo que sean la locura máxima, pero en general están bastante bien los tomates de por aquí. Bueno, un poco de vicio, ¿no? De vez en cuando nunca está de más. Vaya por Dios. No quería ir tan lejos, solo quería ir por la calle de al lado. Joder, no sé yo. Parece que voy a acabar en el mismo sitio. Oye, os digo una cosa. El tema de la ITV ya no son solo por las islas. Estamos en el continente, estamos en pleno Peloponeso y aquí no hay ITV, tú. Ni hostias. No, fíjate, como para que hubiera inspección técnica de barcos y no hay ni de coches. ¡Qué gozo! Bueno, no sé si la gente se matará por eso, ¿no? Pero me imagino que si hubiera muchos accidentes, por no haber ITV ya hubieran cambiado de aparecer, ¿no? Y hubieran montado ITVs. Así que parece que las ITVs no son tan graves como, tan imprescindibles como nos hacen creer. Digo yo, vamos. Bueno, parece razonable, ¿no? Que la gente se ocupe de tener frenos en los coches. Un restaurante, bueno, algo de pescado por ahí, from the sea, sardinas a la brasa, shrimps, sí, esto, joder, si anoche dije lo que eran, shrimps, esto no son gambas o langostinos y el saganaki, que es una salsa típica de por aquí. ¿O son la otra cosa? No son. Hostia, estoy medio mareado ahora, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama eso otro? Chipirones, calamares. Mucho gato por aquí, en este país. Hombre, mira, hay más actividad que anoche. Aquí, comiendo el personal. Bueno, nos vamos a ahorrar el comer aquí. El caso es que estoy empezando a preocuparme, porque no me acuerdo ahora cómo se llaman los otros que hacen el tema del rigging, lo que es el cambio de la jarcia y tal, y no contestan a la solicitud de la oferta que les solicité, perdón. No sé yo. Vamos mal, Barquito. Mira, lleva otro barquito. No, pues la verdad es que la gente viaja en barquitos de vela, lo que son barcos de motor no se mueven mucho, ¿no? Es muy difícil encontrarte yates de motor por ahí, vamos, quiero decir, o que sean, ahora no me acuerdo cómo se llaman, estos que no van demasiado rápido, que es como se mueven a velocidad de barco de vela. Trawler es lo que digo, pues no sé cómo si la traducción, no sé si es barco de arrastre o sí. Bueno, ya veis, este tipo de barco, yo creo que, ¿qué te puedo decir? Igual ya, pues que tienes una edad. Hombre, a cualquier edad, la verdad es que es una opción para volar, porque es cómodo, no es un desparrame de gasoil, si pues no tienes por qué ir a toda hostia. Este barco en concreto, pues esto vale una pasta, aparentemente, ¿no? Pero bueno, hay trawlers de estos que, bueno, no son tan descabellados de precio y que puedes ir por ahí con tu motor de 80 caballitos o de 120 igual, como si fuera un motovelero. Pero, claro, bueno, pues tienes una edad y fíjate, ya que estás un poco ahí ya limítrofe, pues para andar con las velas y tal y caerte, pues aquí, hombre, pues tienes otro espacio, otro tipo de escaleras o una vida encubierta sin subir escaleras de puta madre, hombre, a lo mejor te puedes subir en algún momento, creo que se llama Flay Bridge, es la cosa esa que tienes arriba como una terraza somachigún con tu porchecito atrás, todo una cocina que te cagas y bueno, vas por ahí por la vida pues navegando a 6 nudos o a 8,
pues que bueno, en fin, pues que no te sea igual, en lugar de estar gastándote los 4 litros que vas gastando con el velero a la hora, pues igual te estás gastando 5 o 6. No, no vamos allá, no es una ruina. Quiero decir, se puede llegar a viajar con un barco de estos. Bueno, ya vemos que esto vale una fortuna, pero vamos, poder comprar un trawler de estos en torno a lo que vale un velero, creo yo, que todo esto son elucubraciones mías, y viajar por ahí por el mundo, pues hombre, evidentemente a vela no vas a poder hacer nada, vas a tener que gastar todo a motor, pero no es como los yates estos de la gente de pasta o el yate ese rápido que va con 2 motores, con 1500 caballos y macho, que es que lo mueves una mañana, te haces 20 millas y has gastado 600 euros de gasoil o 1000 y pico. Bueno, esto es una cosa razonable para vivir y habitable y bien. Pues es una idea que encaja bien. Es una opción, pero no, son todo barcos de vela, la inmensa mayoría. El motor Suzuki, una jodida maravilla. Bombear un poquito de gasolina, tirar de la cuerda y a funcionar, vamos, como nuevo. Bueno, realmente es, digamos, más o menos nuevo, ¿no? Pero... coño, ahora llaman. ¿Cómo está usted? Es la hostia, ¿eh? He entrado a conectar la batería del motor y he salido sin conectarla. No sé qué coño he hecho, pero se me ha olvidado lo que iba a hacer para entrar. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, que ya estamos a la marcheta, así que vamos a zarpar hacia Pilos, que nada, está aquí al ladito, como quien dice. He estado de casquera hablando con mi amigo Ramonchu. Ramonchu, un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos por Pamplona, por Logroño, el año que viene o cuando vaya, en septiembre o en diciembre. Ay, este cabito, ¡ay madre! Este cabito pide cambio, ¿eh? No me había dado cuenta. Está hecho mierda. Bueno, pues a ver si mañana me acuerdo y lo cambio antes de que me caiga en el tobillo y me lo parta. Venga. Este cabito que puse aquí para sujetar esto, muy cómodo, que no tener que, por supuesto, ni muchísimo menos andar quitando la boza esta. Así se queda ahí, sin riesgo de que se caiga, absolutamente bien. ¡Hala! Y bueno, ahí no molesta una mierda para navegar. Nunca ha pasado nada malo. ¡Oh! Así que vamos allá. ¡Ay, señor! Llévame pronto. ¡Epa! Dejamos que baje la cadena y así coge un poquito de avanzada el barco y no trabaja tanto el molinete. ¿Veis? Se nota por el sonido, vamos, de si se fuerza el motor o no. Pero ya una vez que coge arrancada, pues trabaja mucho menos. El barco sigue avanzando. Mira, ya estamos en 20 metros. Ahí viene la marca. Algún día de estos tengo que pintar esto. Oye, pues ha subido con lodo, ¿eh? ¡Opa! Ahí está. Adentro. Que hacemos un poquito. Cerrar. Y, por cierto, a ver cómo está de cerca el barco de atrás. Bueno, no está tan cerca porque me he dejado de bajar la bola de fondeo. Bueno, menos mal que con este sistema se baja realmente rápido. Así que no necesito hacer experimentos. Bajo aquí, suelto esto, enganchamos este aquí. Ahora, ya está, un poquito de tensión por el que dirán. Y la bola aquí con su mosquetoncillo. Somos chicos. No sé qué coño vociferea la gente por ahí. En fin, pilos. Allá vamos. Pues tengo hambre, ¿eh? Tengo hambre y eso debe ser porque son las 1000, ¿no? A ver, por cierto, de profundidad no nos comemos nada aquí, ¿no? Nah, bien. No hay problema con la profundidad. Oh. El piloto de vago. Me separo un poquito para el que dirán, aunque en profundidad
Bueno, parece que está el mar estupendérrimo, ¿no? Claro, hay una mierda de viento. 5 nudos o algo así. 5,5. Bueno, me podría valer para llegar hasta nuestro destino. Coño, es que son las 5:30 y 36. ¿Cómo coño no iba a tener hambre? Bueno, está suficientemente bien esto, digo yo, para calentar el Mambo Touch, el robot de cocina, lo que me quedó de crema de calabacín, que quedó bien buena de cojones, la verdad. Eso que, bueno, calabacines, pues solo tienen esos calabacines así verdes deslavados, que parece que estén enfermos, como los pimientos, no tienen calabacín verde como el nuestro. Es una cosa curiosa, ¿verdad? ¿Por qué decir? Porque siendo dieta mediterránea, joder, está esta pequeña mini ola y parece que vayamos, nos viene de allí, parece que vayamos completamente abatiendo, pero lo dudo mucho, debe ser tan solo efecto óptico. Pues bueno, viniendo de ahí, yo creo que vamos a poder ir a vela, aunque vayamos lentos, pero bueno, mientras calentamos la comida y vamos comiendo, pues ningún problema, ¿no? ¿A cuánto dijimos esto que estaba? Pues más o menos desde aquí, creo que eran 7 millas o algo así. Mira, 5,5 millas, bueno, más no se puede ir tan pegado 6, o no llega, más luego lo que es entrar ahí. No sé todavía, ya veré a ver dónde me fondeo, si aquí o aquí arriba o aquí. Yo creo que aquí, que está cerca, bueno, que está cerca del puerto. Mira, aquí comentando la tripulación, los vídeos recientes de Resaca. Aprovecho, ¿os ha entretenido el vídeo? Dale un me gusta y haz un comentario. Puedes hacer comentarios chorras sin ningún problema, igual que yo, no. Mogollón de rato no dejo de decir chorradas, así que lo primero que se te ocurra, pa'lante. Bueno, adiós a la torre octogonal del castillo de Mezoni, castillo veneciano, otomano, de todo un poco, francés, sabe Dios. ¡Ah, qué full! Por debajo de 30 grados. No nos da la burra para ir a vela. Bueno, que era peor todavía. A ver si pasamos esta puntita de aquí. No la he abierto del todo, que no había que haberla abierto todavía, pero por lo menos para que no roce el Génova en la cruceta. Vamos a ir desmentados. Pero vamos, yo creo que a ver si cuando pase esta punta, si podemos meter aunque sea 10 graditos más y nos dé ya para ir a 35 o 40 grados, aunque vayamos a motor algo nos ayude la vela. ¡Qué belleza! Molinillos, barco de vela navegando en lontananza. Y aquella isla que se ve al fondo, bueno, esa no la vamos a llegar a pasar porque me estaba confundiendo yo, pero es esa de ahí. Digo, coño, hay hueco para pasar, claro, es que no vamos a llegar hasta ahí. Mierda máxima el tema del viento. Mi único consuelo es que tengo la comida hecha y la cerveza fría. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Coño, mira qué guapo. Estaba comprobando los fondeos, pues lo típico en Navili, Norfolk England, la carta y tal, y de repente levanto la cabeza y digo, mira qué guapo ahí, con ese arco natural. Bonito. Bueno, pues es una super bahía, impresionante. Veo barcos fondeados allí al fondo. Y aquí entrando a estribor, pues no lo sé qué es donde está la ciudad. La verdad es que tampoco la necesito, pero no sé, tampoco tiene mucho sentido ir a motor hasta allí ahora. Hombre, lo suyo sería visitar aquí algo. Hay un castillo que espero que sea bastante mejor que el de Mezoni porque vale 10 euros. Eso es el doble. Hombre, de momento, no sé, tiene buenas valoraciones. El caso es que he leído que a alguien, que si le multaron por no avisar por el canal 12 que estaba fondeado, que si otro no sé qué, no sé, me parece una cosa rarísima. Bueno, allí ya estoy viendo un barco fondeado. Pues de momento nos vamos a poner al lado de Pilos. Y yo creo que como no contesta el del rigging, el otro que no es Meltemi, joder, voy a escribir a todos los que hay, mira, y ni aunque me tuviera que ir a Preveza, si me contestan y me dan un precio que no es desorbitado, aunque tenga que subir 130 millas, me las subo. Y a tomar por el culo. No puedo estar esperando lo de los del Meltemi, no me ha gustado. El otro de las velas de Kalamata tampoco.
No me ha convencido esa forma de operar. Así que, bueno, vamos a ver qué dicen los demás, si es que dicen algo. Más que nada, sobre todo por el tema del rigging, porque velas hay más, velerías y gente que pueda reparar o incluso fabricar velas. Pero lo del rigging es menos oferta, como eran los tiempos pasados, ¿eh? Castillo y castillo y castillo, y vamos a darnos de hostias como si no hubiera un mañana. Qué pueblico más majo. Oh, pues tiene casas grandes, ¿no? Fíjate que en la lejanía me había parecido el tío una boya. ¿Dónde coño irá con la barquita por ahí? Eso no sé si es un cacharro de esos suecos, un Halberrassi antiguo. ¿Cómo qué coño es eso? Es que va pescando el tío. Puto motor eléctrico. Bueno, a ver qué profundidad tenemos aquí. He leído que hay rocas también aquí y eso no me gusta mucho. Estoy viendo hierbas allá abajo. Vamos a ver. Que algún día me voy a cargar la tablet apretando el velcro de 3M. Coño, aquí puede haber elástico. 58 metros, esto no está bien. No estamos ahí. Calla, joder. Ah, pues esto es arena, ¿eh? Aquí hay un parche de arena bueno. Igual estemos muy cerca de... Bueno, tampoco es que estemos excesivamente cerca de la bocana del puerto, que está ahí. Pero bueno, vamos a buscar un parchecito de arena, a ver si hay uno un poco decente. No te han pegado la entrada. 3, 4 metros, 3,5. Somachigún. Bueno, pues yo creo que por aquí, si encontramos arena, pues tiene buena pinta. Y ahí también. Vamos a coger este parche. Epa, quita motor. Yo creo que no son rocas, igual hay alguna piedrecilla por ahí suelta, pero no tiene pinta de que sean rocas de las que nos... ¡Oh! Hostia, el sol. Aquí. No tiene pinta de que sean rocas de las que nos vayamos a enrocar el ancla, vamos. Si abogamos... Suficiente. ¡Ay, me cago en la hostia que me esvaro! ¡Ya! Bueno, me he pasado de marcha atrás, ¿eh? Es que marcha atrás tiende a virarse la cosa esta, la pala del timón, y no quiero que pegue una hostia ahí repentinamente repentina. Si me acuerdo mañana, yo creo que se lo voy a decir a Alexa, fíjate lo que te digo. Que me recuerde mañana que cambie el cabo de la tapa esta. Me he pasado de los parches, ¿no? Ah, mira, aquí me parece que hay uno. No es que sea muy grande, la verdad, este parche bien es una mierda pinchada en un palo. Ah, no, bueno, aquí hay más. Ah, mira, aquí. Aquí tenemos un parche bueno, profundidad 4 metros. Sí, pues ahí. Mira. Como vamos justo que seguimos yendo a 0,9 nudos, marcha atrás. Uy, para joder, que me escoño. Ah, mira, aquí está. Aquí está el parche de arena. Venga, para abajo. No agarra muy bien, ¿eh? Bueno, es verdad que he soltado muy poco, pero bueno. ¡Epa! Ahí van 30 metros. Esta luz, di que tengo otra, pero esta luz la tengo que mejorar, ¿eh? Está un poco ahí sueltiforme. Ahí está. Algún día me va a petar el lumbago aquí. Me gustaría que esta boza... Joder, tenía que haber comprado más larga. Porque baja solo hasta ahí. Me gustaría que se metiera incluso dentro del agua. Porque de esa forma sueltas cadena y la propia cadena que sueltas ahí abajo pues hace de peso, aumenta el peso en la catenaria y te deja la cadena más abajo, lo cual es claramente mejor. No sé yo muy bien qué es este fondo, pero no tiene muy buena pinta. Bueno, con la misma rapidez que la hemos quitado, pues volvemos a poner la bola de fondeo. Ya veis qué cosa más rápida, ¿eh? Cosa más barata y peor. Ahí. Ahí está. Y bien visible que ha quedado. Ahora que la tengo entera, porque mira que he estado navegando con ella, madre mía, con media bola que se me rompió hace años, iba con media, en fin. Bueno, pues nada, que ya hemos llegado. Una navegación de mierda motor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
la vida es así, todos los días no es fiesta. No todo va a ser follar. Y marcamos nuestro ancla. Bueno, no sé, parece una chorrada, ¿no? Pero me gusta ver las anclas marcadas de por dónde he ido fondeando y navegando, ¿no? Bueno, las hace pequeño el mapa, o grande, digamos, pues van desapareciendo. Hay 3, realmente no hay 3, hay 300.000 puntos de fondeo. Bueno, ya vale hacer el tonto. Vamos a ver qué comemos de segundo plato. A ver, se me dejé en la parte de arriba de la nevera un paquete con setas, no muchas, pero no sé si están un poco florecidas. En cualquier caso, es que está bueno el osobuco que he hecho, pero ya yo creo que llevo 4 días comiendo osobuco. Estoy un poco hasta el osobuco de comer osobuco. Pasta hace un montón que no como. Unos espaguetis con setas florecidas. Pues podría estar bien. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Doy 1000 vueltas en mi cama, solo pienso en ti.